Hola a todos, les traigo la parte final de Ban en Akame ga Kill, pero antes de comenzar, un suscriptor me ha dado a conocer que un sujeto ha comenzado a copiar mis vídeos. Le doy las gracias a dicho suscriptor por darme a conocer que se están copiando mis vídeos, y a esa persona, que no diré su nombre, deja de copiar mis vídeos y bórralos de tu canal o me veré obligado a denunciar los vídeos que me copiaste. Si no me ando de juegos, ya que hacer los vídeos me cuesta mucho para que alguien más venga y comience a subirlos sin mi consentimiento. No diré lo que haré, pero haré algo, y con eso me refiero a que entraré a una partner o como se diga para que mis vídeos tengan copyright, pero mientras tanto al principio y final de cada vídeo diré lo siguiente. Este vídeo es escrito, producido, dirigido y todo lo demás es por Basara Touhou /Basaken Z, para el que vea el vídeo pueda saber que yo soy el que creo el vídeo. Bueno, eso es todo. En la parte anterior quedamos cuando los del equipo Stylish llegan a la base de Night. En la base estarían dormidos, ya que luego de que Meliodas llegara hubieran celebrado. Leone saldría a tomarse un baño y se encontraría con un sujeto el cual la ataca. Luok estaría corriendo por los pasillos hasta cuando se encuentra con un sujeto y tienen la misma pelea que en la historia original, y luego llegan muchos más, y por el otro lado estarían caminando Meliodas y Ban, a lo que Ban le diría a Luok que se los dejara a ellos y este les haría caso. Ban y Meliodas acabarían con los sujetos sin problema alguno, y luego llegaría Akame diciendo que pensaba que estarían en problemas, y luego diría que le alegraba que no fuera así, y aparecería un sujeto el cual retaría a Akame a un duelo, y Luok intentaría ayudar a Akame, pero aparecerían otros dos sujetos más, los cuales se interponían en su camino, pero Ban le arrancaría el corazón a uno y Meliodas partiría a la mitad al otro con su espada. Tatsumi tendría un combate con 4 sujetos, lo cual al principio estaba en desventaja hasta que Sheel, Bulat y Mine aparecen y los ayudan para derrotarlos. Con el Dr. Stylish, la chica que está al lado de este le avisaría que algo se acercaba por el aire y aparecería un manta aérea donde estarían Agenda y 2 personas más. Agenda diría lo mismo que en la historia original. Mientras tanto, Akame seguía teniendo su duelo hasta que Meliodas mata al oponente de Akame diciendo que se tardaban mucho y que aún había otros a quienes enfrentarse. Luok preguntaría por Ban, a lo que Meliodas diría que Ban fue hacia afuera para acabar con los demás sujetos que estaban atacando. Mientras tanto, Tatsumi, Luok, Sheel y Mine ya habrían vencido a sus contrincantes y estarían viendo a la manta voladora preguntándose si eran enemigos o aliados, hasta que Mine se pondría un lente como los de Dragon Ball y con eso pudo ver que eran Agenda y otros dos. Mientras miraban, un sujeto atacaría de manera sorpresiva, pero Ban se pone enfrente recibiendo el corte y diciéndole al sujeto que si planeaba hacer algo, pero antes de que este dijera algo apareció Leone, el cual le da una patada y comienza a estrangularlo. El sujeto intentaría apuñalar a Leone, pero esta detiene la cuchilla con sus dientes y luego lo mataría. Luego de que Leone matara a su contrincante serían rodeados, y antes de que pudieran hacer algo, todos menos a Tatsumi, Ban y Meliodas caerían de rodillas. Nota del autor: en el anime dice que el veneno afecta a todos los seres vivos, pero no sé si Ban y Meliodas son una excepción, porque Meliodas es un demonio y Ban por su inmortalidad, pero en parte a Ban creo que sí le afecta, ya que si el alcohol le afecta también los venenos podrían afectarlo hasta que su regeneración expulse el veneno, pero haré que no le afecta y como no cambiara la historia. Luego llegaría Susanoo y este acabaría de manera sencilla a los que rodeaban a Night, dejando sorprendidos a todos. Incluso sorprendió algo a Ban y Meliodas. Meliodas diría, wow, y yo pensé que jamás me encontraría a alguien fuerte en este mundo. Ban diría, eso es bueno, ya me cansé de tantos debiluchos. Tatsumi y los demás pondrían una cara que expresa lo siguiente: no somos débiles, ustedes son muy poderosos, así que no se quejen. El Dr. Stylish al ver eso haría que los que quedaban explotaran y luego huiría. Las explosiones dejarían a Susanoo muy mal herido, pero sus heridas se regenerarían dejando sorprendidos a todos, aunque no tanto como en la historia original, y Meliodas y Ban no se sorprenderían tanto, y luego Susanoo se le acercaría a Mine y le acomodaría el pelo, a lo que Meliodas se reiría ya que Mine estaba tensa. El Dr. Stylish podría escapar. Nota del autor: si se preguntan por qué dejé que el doctor escapara, pues más adelante del vídeo lo sabrán. Luego de eso la otra persona encapuchada se quitaría la capucha y sería Chelsea. Al finalizar la pelea estarían montados en la manta voladora, donde Tatsumi diría que es asombroso y Chelsea le diría que es muy ingenuo para ser un asesino. Susanoo estaría sentado sin hacer nada. Luok, Mine y Sheel estarían mareados. Luok estaría acostado mirando el cielo. Leone estaría sentada charlando con Akame, la cual estaría apoyada en sus rodillas y las manos al frente. Ban estaría dormido. Y Meliodas intentaría verle las bragas a Akame, pero ésta se daría cuenta y le intentaría dar un golpe a Meliodas, pero este lo esquivaría.
Al llegar Nagenda diría que se quedarían ahí ya que era un lugar inhóspito y por eso sería una base perfecta, y luego les presentaría a Susano y a Chelsea lo que pasaría de manera similar, solo que cuando Susano le arregla la camisa a Tatsumi Ban se reiría a carcajadas. Luego Leone le preguntaría a Nagenda qué otras habilidades poseía Susano, así ésta le diría a Susano que ya sabía qué hacer y este construiría una cabaña y haría algunos quehaceres, y Nagenda explicaría lo mismo que en la historia original hasta cuando dice que puede hacer cientos de platos deliciosos, a lo que Meliodas diría: Ban, te están retando, como cocinero del Boukar no te permitiré que pierdas, ¿me oíste? Ban algo confundido le preguntaría a Meliodas que a qué se refería, y Meliodas diría: Nagenda está insinuando que la comida de Susano es mejor que la tuya, y Ban le preguntaría a Nagenda que si era cierto y esta diría que sí, a lo que Meliodas diría: esto es todo lo que necesitas Ban, y le mostraría de Ban lo que siempre usa para cocinar, y este se quitaría la camisa y se pondría eso. Al momento de quitarse la camisa, Chelsea, la cual había sido agarrada desprevenida, se sonrojaría, Leone pondría una mirada algo lujuriosa y diría que tenía los músculos bien marcados, Ban retaría a Susano a un duelo de hacer la mayor cantidad de platos en menor cantidad de tiempo. A lo que Susano y Ban comenzarían a preparar varios platos de comida a gran velocidad, luego de un rato estarían empatados y Leone les gritaría que se detuvieran, a lo que ambos se detienen y dirían que era un empate, a lo que Ban diría que él terminó antes y mostraría que ya había servido el último plato mientras Susano aún lo tenía en la olla, a lo que Meliodas diría: ninguno ganó, y Ban preguntaría algo confuso que a qué se refería, y Meliodas diría que los que ganaron eran los de Night Ride ya que podrían comer comida deliciosa. Luego de eso Chelsea le estaría diciendo a Mine que era una enana y plana, y Luo le diría a Susano que aunque fuera guapo seguía siendo una Teiru. En otra parte el Dr. Stylish volvería y no diría nada ya que había actuado por cuenta propia. Ya en la noche con los de Night Ride ya todos habrían terminado de cenar y no podían decidir entre la comida de Ban o la de Susano, y luego Nagenda les diría que Susano había estado inactivo hasta que ella llegó, a lo que Tatsumi la alabó y luego Nagenda dice que debió ser por su atractivo, y luego Susano le dijo que se parecía a su antiguo portador, a lo que Nagenda dice que debió ser una persona fascinante, a lo que Susano dice que sí, que era un hombre excepcional, a lo que Tatsumi y Leone se reirían y Nagenda le daría un golpe a cada uno. Luego de eso noto que Ban y Meliodas también se están riendo. Ban diría: yo también pensé que era un hombre al principio, a lo que Nagenda simplemente apretaría los puños en señal de molestia. Mientras tanto, Luok, Mine, Sheel y Bulat estarían conversando hasta que un gato se le acerca a Mine y maullaría para que le diera lo que Mine al principio se negaría, pero luego diría que le daría, a lo que el gato le quitaría el plato y luego se transformaría a lo que resultaba ser Chelsea, y luego tendría una discusión similar con Mine. Al día siguiente Tatsumi y Leone estarían luchando contra unos dinosaurios y los vencerían de forma sencilla, y al llegar Nagenda le preguntaría a Chelsea qué tal le había parecido y esta diría que eran fuertes pero la fuerza no lo es todo para sobrevivir, y luego diría que tanto como Sheel, Mine y Bulat pudieron haber muerto en una misión pero fueron salvados, y luego señalaría a Ban, el cual estaría dormido debajo de un árbol, y diría que alguien tan despreocupado como él podría morir en cualquier momento, a lo que Ban despierta y le dice que él podía ser tan despreocupado como quisiera ya que no había nada en ese mundo que lo pudiera matar ya que él es inmortal. Al oír eso Chelsea quedaría en estado de shock y no le creería, pero Nagenda confirmaría eso, a lo que ésta entraría a la base. Mientras tanto Akame y Susano estarían hablando sobre cocinar lo que capturaron y luego Meliodas le diría que cocinaran también lo que el caso y luego verían una bestia más grande que la pila de todo lo que ellos cazaron. En la noche Mine diría que si le molestaba como Chelsea había hablado de Sheel, Bulat y de ella, a lo que Sheel le diría con una sonrisa que no se molestara por pequeñeces. Luego de eso a Luok se le ocurriría lo mismo que en la historia original y pasaría de manera similar hasta cuando Sheel le dice a Tatsumi que le faltaban 10 años para poder engañarla. Luego de repente ambos son mojados y Sheel miraría a todos lados y notaría que Ban estaba detrás de ella y esta le preguntaría que desde cuándo estaba ahí y este diría que había estado ahí desde el mismo tiempo que Tatsumi. Sheel le dice que no era posible ya que no pudo sentir su presencia, a lo que Ban le contaría de su habilidad y luego Ban le diría que le faltaban 100 años para poder escapar de sus engaños. Luego Ban notaría que Tatsumi estaría pensativo y le preguntaría qué pensaba y Tatsumi diría que lo que dijo Sheel era cierto y que lo tomaría en cuenta. Luego Sheel le cuenta lo mismo que en la historia original, a lo que Tatsumi le diría que ella también era una ingenua, a lo que ella le echaría un balde de agua y le diría que era cuestión de madurez y luego le diría que la próxima vez que intentara espiarla se lo cortaría, lo que asustaría a Tatsumi. Luego le diría lo mismo a Ban, pero este le diría que no había ido a ese lugar para espiarla sino para
detener a Tatsumi y que sus amenazas no lo asustaban. Al día siguiente con Sdeak, esta estaría caminando con Ran mientras intentaba buscar a Meliodas entre las multitudes, a lo que Ran le preguntaría qué era lo que hacía y Sdeak diciendo que no podía evitar buscar a Meliodas entre las multitudes, a lo que Ran diría que alguien como Meliodas podría verse a plena vista ya que no habían muchas personas con un aspecto similar, pero que en el ejército habían un par de personas similares y que si quería ir a ver, a lo que Sdeak dice que no aceptaría sustitutos y Rum se disculparía, Sdeak seguiría su camino mientras Rum pensaría que debía mantenerla vigilada y Sdeak se preguntaría que si algún día se encontraría con Meliodas. Mientras tanto en otra parte, un grupo de monstruos aparecieron en una cueva y al parecer son controlados por un extraño sujeto, en otra parte los mismos monstruos aparecerían y matarían a una pareja joven dentro de su casa. Al día siguiente con Sdeak tendría una conversación con el emperador donde este diría que gracias a los Jaergers ha habido menos rebeldes, y que Night Raid se ha mantenido en las sombras, a lo que Sdeak diría que acabarían con Night Raid y luego el emperador le diría algunos reemplazos para Meliodas pero Sdeak se negaría. Luego Sdeak tendría una charla con el primer ministro donde hablarían de las bestias que han aparecido y que Sdeak se ocupara de ellas. Luego unos señores iban a máxima velocidad para llegar a la capital para estar seguros pero serían atacados por unas bestias las cuales serían derrotadas por Jaegers. Al día siguiente pasaría lo mismo con los Jaegers. Mientras tanto Tatsumi estaría entrenando con Susanoo el cual estaría sentado en una roca cercana a Iván el cual estaría viendo su entrenamiento lo que pasaría de manera similar a la historia original hasta cuando dicen que atacarán a las bestias en la noche y Chelsea dice que se pondrán en peligro solo por unos monstruos, a lo que Van le dice de forma arrogante, si tienes miedo entonces no vayas, pero yo sí iré antes de que esas criaturas maten a más gente inocente, a lo que Shee le diría que se imaginaba que diría algo como eso y que entendió, luego Susanoo le diría a Tatsumi de forma seria que tenía algo que decirle, a lo que Tatsumi algo preocupado le diría que a qué se refería, y Susanoo le diría que tenía el cierre del pantalón abajo y que se lo subiera cuanto antes, a lo que este se lo sube y todos se burlan de él, a lo que Akame le pide perdón ya que había notado eso pero pensó que quería imponer una moda, al oír eso Van se rió a carcajadas y Meliodas estaría aguantándose de la risa, luego Akame le diría que prestaría más atención a donde tuvo el problema y Tatsumi se taparía y diría que no lo hiciera, luego Meliodas entre risas diría que se detuvieran, luego de eso Shee le intentaría animar a Tatsumi mientras Bulat también se reía un poco, en otra parte Sdeak estaría viendo unas flores mientras tenía una conversación similar al de la historia original con Ran pero no darían la opción de que las bestias sean experimentos del Dr. Stylish, luego Ran le preguntaría a Sdeak que si le gustaban esas flores y Sdeak dirá que sí ya que son perfectas para tortura. Mientras tanto en otra parte los de Jaegers estarían peleando contra las bestias. Al anochecer Meliodas estaría junto a Luok el cual se quejaría de tener a un hombre de compañero a lo que Meliodas diría que a él tampoco le agradaba tener a un hombre de compañero y que hubiera preferido estar con Leone o con Akame así tener una oportunidad de agarrarle los pechos, luego Luok diría que existía la posibilidad de que hubieran soldados por ahí cerca, a lo que Meliodas diría que no se preocupara por eso y Luok le contaría que el secreto para supervivencia de un asesino era ser cobarde, a lo que Meliodas diría, yo he sobrevivido por más de 3000 años y participé en una guerra entre facciones, no vengas a intentar sermonearme, a lo que Luok pensaría, se me olvidaba de que este sujeto es un demonio, luego caminarían por un rato hasta que Meliodas sugeriría echar un vistazo a la cima a lo que Luok diría que no se arriesgara y Meliodas sin escucharlo daría un salto para llegar a la cima y luego miraría a los alrededores y luego inflaría los pulmones para gritar. Mientras tanto en otra parte Sdeak estaría volando encima de un dragón y diciendo que aunque tendría que estar de guardia estaba dando un paseo debajo de la luz de la luna y que actuaba de forma extraña por culpa de Meliodas y luego vería una silueta y se preguntaría que si era una bestia peligrosa y que si era así tendría muy mala suerte ya que está de mal humor y luego saltaría a donde estaba la silueta, antes de que Sdeak llegara, Meliodas gritaría con todas sus fuerzas, los 7 pecados capitales mandan, luego se escucharía una explosión detrás de la cual sería Sdeak la cual diría, te las verás conmigo probaré mis nuevos métodos de tortura, pero antes de terminar la palabra notaría que era Meliodas y se sonrojaría para luego decir, Meliodas. A lo que este pensaría, tengo que dar una excusa para haberme escapado, luego aparecerían unas bestias a las que Sdeak mataría en un instante y luego vería a Meliodas diciendo que era un sueño el haberse reencontrado, mientras tanto con Luok este sentiría un intruso al pie de la montaña por las cuerdas que puso y luego diría que es muy veloz para luego esconderse, y el sujeto pasaría de largo.
Mientras tanto con Meliodas y Esdeat estaría abrazando a Meliodas diciéndole que cómo se atrevía a escapar y que se sintió sola, a lo que Meliodas diría, no, y tuve una emergencia por haber tomado mucha agua y fui a un lugar secreto para liberar presión y al regresar Wade no estaba e intenté encontrarlos pero no pude, dejando eso de lado. ¿Qué hacías por acá? A lo que Esdeat diría que estaba exterminando bestias peligrosas que causaban problemas en la ciudad, y luego le preguntaría a Meliodas qué era lo que él hacía ahí, y Meliodas diría apartándose de Esdeat, los seguía buscando a ustedes y subí aquí para pasar la noche ya que pensé que era más seguro que los sitios que elegí antes, pero creo que siempre me encuentro con esas bestias y termino luchando toda la noche. Lo último lo dijo mientras enseñaba su espada, a lo que Esdeat diría, pobre Meliodas no pudo dormir bien y lo abrazaría y Meliodas correspondería el abrazo poniendo su rostro entre los pechos de Esdeat, luego se separarían y verían el mismo lugar y Esdeat diría que quien sea que se escondiera saliera de una vez y sale un sujeto el cual tiene una charla similar con Esdeat y luego activa su Teigu enviando a Meliodas y a Esdeat a una isla, a lo que Meliodas diría ¿acaso fuimos teletransportados o algo así? Y Esdeat dice que es lo más probable ya que todo se sentía muy real, luego crearía un enorme pilar de hielo debajo de ella y de Meliodas, a lo que este le diría que lo sorprendió y luego verían que solo se veía océano por todas partes, y Esdeat diría que es una hermosa vista y que parecía una cita, a lo que Meliodas diría que estaba de acuerdo, luego aparecería una enorme criatura para luego ir donde Esdeat y Meliodas dice, o no esa criatura arruinará nuestra hermosa cita, a lo que Esdeat dice que no permitirá estorbos y le lanzaría varios picos de hielo a la criatura que caería pero luego se levantaría, a lo que Meliodas diría que le dejara probar algo y Esdeat le dice que lo haría, luego Meliodas crea unas llamas negras con su espada y le diría a Esdeat que le ayudara a acercársele y esta crea un pilar de hielo hacia la criatura y Meliodas corre por el pilar y cuando estaba cerca le lanza el ataque el cual le da de lleno a la parte vulnerable de la criatura y destruiría gran parte de la criatura dejando sorprendida a Esdeat, luego aparecería otra criatura y Esdeat la derrotaría creando una enorme esfera de hielo la cual aplasta a la criatura. Luego de derrotar a las criaturas decidirían que debían explorar la isla donde pasarían el día investigando y Esdeat se quitaría la camisa como en la historia original y Meliodas juntaría el dedo índice y pulgar y los demás los dejaría estirados y diría que se veía bien, luego pasarían así hasta la noche, luego Esdeat diría que ya sabía que dónde se encontraban y Meliodas le diría que en dónde, y Esdeat diría que se encuentran en una isla desierta muy al sur de la capital y que eso significaba que estarían solos y luego le preguntaría qué era lo que quería hacer a Meliodas, y este diría, lo que yo quiero hacer no se puede hacer aquí, a lo que Esdeat diría que tenía una idea de cómo volver a la capital y estos van a un sitio y se encuentran con una marca en el suelo y Esdeat explicaría que si esperaban podría aparecer ese círculo otra vez, y luego abrazaría a Meliodas diciendo que mientras tanto se conocieran mejor a lo que este dice que si quería que le explicara algo de su vida y está diciendo que sí y le diría que le dijera que dónde aprendió a utilizar la espada y este diciendo que desde que tiene memoria ha sido entrenado para eso y luego le preguntaría sobre la marca en su brazo y este diría, esta marca representa mi pecado, a lo que Esdeat le preguntó que a qué se refería y Meliodas diría, hice todo lo que pude para protegerlos a todos. Quería protegerlos a todos. Pero, no pude. Ese es mi pecado. A lo que Esdeat le diría que significaba la marca y Meliodas diría que significaba el pecado capital de la ira del dragón, a lo que Esdeat diría, pecado capital. Y Meliodas asintiría en forma de afirmación, y Meliodas le preguntaría a Esdeat que si no era de la capital y ésta le contaría de su vida a lo que Meliodas le preguntaría que cuál era su Teigu y ésta le cuenta el cómo la obtuvo a lo que Meliodas dice, entonces la sangre de una bestia fluye por tus venas. Y Esdeat diría que sí pero que no se preocupara, a lo que Meliodas se levantaría dejando su tesoro sagrado y diría que no le tenía miedo, Esdeat miraría el tesoro sagrado de Meliodas y notaría que tenía la misma marca que Meliodas y le preguntaría que a qué se debía, a lo que Meliodas le diría que esa arma estaba hecha especialmente para él y que potenciaba sus habilidades, a lo que Esdeat le diría que algún día quería ver sus habilidades y le lanzaría su tesoro sagrado de vuelta, luego Esdeat diría que podía tomar cualquier bestia y Meliodas diría, una como aquella, y señalaría a una manta voladora y Esdeat iría por ella a lo que se abriría el portal de teletransportación y Meliodas vería el blog de notas de Esdeat y escribiría que se verían después y se iría pero sin antes decirle a Esdeat que se abrió el portal y que él iría primero, luego de que Esdeat atravesara el portal Meliodas ya se habría ido a máxima velocidad.
Al día siguiente Chelsea completaría una misión y les explicaría él cómo salió ileso, a lo que deja sorprendida a Mine, y Van diría, yo podría escapar usando mi cero sin haciendo desaparecer mi presencia, a lo que ésta le diría, eso es porque tú eres un monstruo con muchas habilidades, a lo que Van diría que lo halagaba y se reiría un poco, luego Akame diría que ahora que los monstruos desaparecieron, ellos son el blanco principal, a lo que Leone diría que si tal vez le entregan a Meliodas lo dejen en paz ya que pasó unas vacaciones con Sdeath en la isla, a lo que este se pone detrás de Leone y le agarraría los pechos y diría, ¿acaso estás? Al momento en que Meliodas le agarra los pechos esta se enojaría y lo atacaría sin ningún resultado, luego Luo diría que no sentía celos de Meliodas pero se le podían ver algunas lágrimas, luego llegaría Magenta y explicaría que el que haya dejado a Sdeath fue la mejor decisión que pudo hacer diciendo que desde que la conocía siempre fue dura, y Tatsumi diría, ¿desde que la conoces? Y le preguntaría qué edad tenía y Magenta diría que está entre sus 20 y tantos, a lo que Tatsumi diría que habría jurado que era mucho mayor y dice que lo sorprendió, y luego Magenta le da una golpiza, Meliodas diría que era menor que Van y Magenta preguntaría qué edad tiene Van y Meliodas diría que tiene 43, a lo que Tatsumi con pocas energías dice, y se ve más joven que la jefa, a lo que Magenta le da otra golpiza, a lo que Shee le ayudaría a Tatsumi. Luego Magenta contaría que ya era momento de hacer su próximo movimiento para derrocar al gobierno. Y Meliodas le preguntaría que cuántos días llevaba el Ain. Magenta le respondería a su pregunta, y Meliodas diría en voz baja, ya han pasado los días, quizás ellos ya estén aquí, a lo que Mine diría que fue lo que dijo y Meliodas diría que no dijo nada, luego Magenta preguntaría que si conocían a un grupo religioso conocido como la Senda de la Paz y Tatsumi diría que una vez pasaron por su aldea, y luego Magenta dijo que harían una revuelta armada y que la tomarían a conveniencia y Tatsumi se comenzaría a quejar diciendo que cuántos morirán en una revuelta de tal magnitud, a lo que Van le diría que se callara ya que el emperador ha oprimido a su gente por mucho tiempo y nada de lo que ellos digan haría cambiar de opinión, a lo que Magenta diría que Van está en lo cierto y explicaría su plan y luego pasaría de manera similar a la historia original hasta cuando es el momento de luchar, con Sdeath, Van le diría que alguien que concuerda con la descripción de Akame habría aparecido y Sdeath iría hacia donde se encontraba. Mientras tanto con los de Night Ride, estos estarían tomando un baño en una especie de lago, los únicos que no estarían al lado del lago serían Akame y Van. Mientras tanto con los de Jaegers, Sdeath ya habría descifrado el plan de Magenta y decidiría dividir a los Jaegers en varios grupos, donde pasaría de manera similar a la historia original hasta cuando están combatiendo contra Night Ride, la hermana de Akame invocaría a unos muertos y todos estarían preparados para el combate excepto Meliodas el cual estaría viendo el cielo el cual se habría oscurecido un poco y diría, ¿eso le afectará? Mejor prevengo que si le afecte, luego de eso crearía unas llamas negras y se las lanzaría a las nubes que cubrían el sol y éstas se dispersarían, a lo que Mina le diría que si podía hacer eso porque no se lo lanzó a la enorme criatura que invocó la hermana de Akame y este diría, es el turno de Escanor de hacer su aparición. A lo que Leone diría, ¿quién es Escanor? Y Meliodas diría solo observa, luego de eso se crearía una explosión y aparecería un sujeto muy alto y musculoso el cual tenía algo similar a un sol al lado de él y este irradiaba una enorme cantidad de calor, el dragón que invocó la hermana de Akame atacaría a Escanor pero este destruiría el brazo del dragón con un movimiento de su tesoro sagrado y luego gritaría, no eres digno de luchar contra alguien tan cool como yo, y luego le lanzaría su sol destruyendo por completo al dragón que invocó la hermana de Akame pero esta pudo escapar del ataque a tiempo, Leone diría entre tartamudeos, ¿quién es ese sujeto? Y Meliodas diría, es el pecado capital del orgullo del león, Escanor, a lo que todos se sorprenden por el inmenso poder de Escanor, luego de eso la hermana de Akame invocaría a otros muertos para que los atacaran pero serían derrotados de manera sencilla pero en ese momento los lograría escapar al igual que la hermana de Akame. En otra parte Luok estaría encima de un árbol impresionado ya que la batalla ya habría terminado y este diría que no se quedaría atrás y haría también su parte. Mientras tanto en otra parte, Sdeath y Ran estarían cabalgando y Sdeath notaría algo extraño y diría que quizás esa era una distracción y su verdadero plan era Kurome y los demás y luego se encontrarían con un grupo de bandidos. Mientras tanto Meliodas le preguntaría a Escanor sobre los demás y este le dice que se separaron para encontrarlo, en otra parte Bols estaría caminando pensando en que quería compartir con sus compañeros una vez más y luego se encontraría con una niña llorando a lo que intentaría ayudarla pero la niña pensaría que es un fantasma, luego Bols la ayudaría pero la niña le clavaría algo en el cuello revelando ser Chelsea, Bols se arrastraría unos metros para finalmente morir.
Luego de que Chelsea matara a The Boss llegaría Luwok y le diría que hizo un buen trabajo y luego Chesley diría que iría por Kurome y Luwok le diría que es muy peligroso y luego de una discusión Chelsea convencería a Luwok de que le dijera y este le dice con la condición de que no se arriesgara, Luwok se retira y Sheele usa su Teigu para parecerse a Boss y luego iría por Kurome. Con Kurome, esta estaría recordando su pasado. Con los de Night Ride, estos habrían regresado a la base y luego de un rato llegaría Luwok diciendo lo que Chelsea haría, a lo que Van sin pensarlo dos veces iría a máxima velocidad hacia donde Chelsea fue. Mientras tanto Chelsea intentaría engañar a Kurome fingiendo ser Boss y en un momento que Chelsea creyó conveniente le clavó una aguja en el cuello a Kurome pensando que había matado a Kurome se alejaría despacio pero Kurome se levanta y Chelsea intentaría escapar usando su Teigu pero sería atacada y separada de esta y luego esta intentaría seguir corriendo pero se le adelantarían y la atacarían pero antes de que el ataque le diera a alguien aparece detrás del atacante de Chelsea y lo mataría, luego la persona que mató al atacante de Chelsea le diría a Chelsea con un tono de voz baja, ¿sabes en dónde se encuentran Van, Scanor y el capitán Meliodas? Y Chelsea algo asustada le diría que quién era y diría, soy el pecado de la lujuria de la cabra, Gouter, a lo que Chelsea diría, pecado capital. Espera Van y Meliodas siempre dicen algo similar, ¿eres amigo de ellos? Y Gouter diría, soy compañero de ellos, si sabes dónde están dímelo y luego otro sujeto aparecería pero sería detenido y luego asesinado por un Van el cual tenía una mirada de ira, el cual luego agarraría a Chelsea de su camisa y le diría que porque se había ido sola, y que si no fuera por Gouter ella estaría en peores condiciones, a lo que Chelsea lloraría y Van la soltaría diciendo que le alegraba que estuviera con vida para luego cargarla y decirle a Gouter que lo siguiera. Nota del autor. Porque Chelsea, porque los de Akamegaki les gusta tanto matar a cada personaje con el que me encariño, porque, carita de Pac-Man llorando, mi cocoro fue roto otra vez al ver esa escena. Luego de eso llegarían con los de Night Ride y se sorprendieron de las heridas de Chelsea pero se sorprendieron aún más por la presencia de Gouter, Magenda le regañaría a Chelsea por actuar por su propia cuenta a lo que Van puso un brazo frente a Chelsea y le dice a Magenda que se detuviera ya que por lo menos estaba con vida, a lo que Chelsea comienza a llorar porque sabía que podría haber muerto, luego Magenda preguntaría que quién era Gouter y Meliodas responde diciendo, él es el tercer pecado capital, a lo que Magenda se sorprende ya que no parecía alguien especial y luego le pregunta de Gouter el cómo llegó, pero antes de que Gouter dijera algo una chica dice, yo los traje, a lo que todos voltean a un lugar y vieron como Merlin aparece de la nada y Magenda le pregunta a Merlin que quién era ella, y Merlin le dice, mi nombre es Merlin y soy el pecado capital de la gula del jabalí, a lo que todos se sorprenden y luego Merlin hace aparecer la Teigu de Chelsea y se la lanza de Van para que se la dé a Chelsea. Al día siguiente todos estarían preparados para entrar a la base de Kyoroch, donde irían todos a excepción de Scanor y Merlin ya que eran sus armas secretas, Bulat también iría ya que Merlin le dio un arma para que pueda luchar, mientras tanto con los Jaegers pasaría de manera similar con los Jaegers. Con los de Night Ride, Tatsumi, Mine, Bulat, Chelsea y Sheele serían el equipo 1, Luwok, Gouter y Van serían el equipo 2, Meliodas y Akame serían el equipo 3. Con Akame y Meliodas, ya al caer la noche estos estarían hablando con unos guardias pero luego serían atacados por un sujeto llamado Ibara, al cual Meliodas ayudaría a Akame. En otra parte Luwok, Van y Gouter se estarían alejando de unos sujetos, hasta que uno se le lanza hacia Luwok y lo golpea contra el suelo a lo que se hace el muerto y el sujeto no logró encontrar ni a Van o a Gouter así que se va pero su compañera le dice que había una espía y comienza a estrangularla pero algo corta su brazo y le dicen, si buscas pelea porque no me enfrentas a mí, a lo que el sujeto al mirar quién era vio que era Van el cual le había cortado el brazo con su tesoro sagrado así comenzaría a atacarlo pero Van esquivaría sus golpes y luego diría, me aburres, mejor acabemos esto de una vez, y luego usa su Snatch y le arranca el corazón y su compañera se impresiona y lo ataca pero Gouter se le pone enfrente y dice con una voz tranquila, ahora es mi turno para acabar con mi contrincante. Mientras tanto con Akame y Meliodas, estos estarían peleando contra Ibara y Meliodas le diría a Akame, ¿dejarás que me encargue de él? Y Akame diría, él es mi objetivo, por favor no interrumpas, a lo que Meliodas dice, está bien pero me tendrás que preparar algo delicioso, y Akame dice, trato hecho, y luego tendría una lucha similar contra Ibara y al derrotarlo aparecería Aran el cual intentaría atacar a Akame y a Meliodas de sorpresa, Akame esquivaría los ataques y Meliodas se quedaría quieto pero los ataques no le hacen daño y antes de que Aran viera a Meliodas se esconde y al momento en que Aran se va sale y Akame le pregunta el por qué se escondió y Meliodas dice que ese sujeto es
es de los Jaegers y lo podía reconocer, y si le decía a Esdeath arruinaría su relación con ella. Mientras tanto Gouter estaría esquivando los ataques de su contrincante con mucha facilidad, a lo que su contrincante llena el piso con un líquido resbaladizo y menciona que es su sudor, y antes de que Gouter hiciera algo su contrincante le corta el cuello dejando sorprendido a Luok, y la contrincante de Gouter va hacia Luok, pero Van se le pone enfrente y dice, tu enfrentamiento contra Gouter no ha terminado, a lo que la chica dice, ese sujeto está muerto y ahora es tu turno, pero sería interrumpida por Gouter, el cual dice, como odio perder la cabeza. Al ver eso Luok y la chica quedaron en estado de shock, pero la chica atacaría de Gouter y este esquivaría sus ataques y luego pondría su mano en su cabeza y usaría su invasión para romperle la mente y así matarla. Con el equipo 1, Mine y Tatsumi tendrían la misma discusión mientras los otros se reían un poco, hasta que llega el fundador de la Senda de la Paz y contaría que Mine y Tatsumi están atados por el hilo rojo del destino, a lo que Bulat, Chelsea y Sheel se reirían. Mientras tanto con Borisk pasaría de la misma manera que en la historia original, al igual que con los de Jaegers. Al día siguiente Nagenda estaría contándoles a todos sobre su plan para matar a Borisk y pasaría de manera similar a la historia original. En otra parte Suzuka estaría resguardando a Borisk y pasaría de manera similar a la historia original. Más tarde con Tatsumi y Mine, estos se habrían alejado de la ciudad y luego pasaría lo mismo que en la historia original, solo que en vez de ser atacados por Seriku Bikitous y Suzuka solamente serían atacados por Suzuka, y entre Tatsumi y Mine la derrotarían, y al finalizar Mine le dice que cuando termine la lucha contra el Imperio le quería decir algo. Mientras tanto, Susano, Leone estarían combatiendo contra Kurume Irán, y Van estaría viendo ya que no consideraba que necesitaban de su ayuda, y luego aparecería Wave y los atacaría, pero Van se le pondría enfrente y comenzarían a combatir, pero de repente una lanza atraviesa a de Van, lo que deja impactados a todos y más aún a los de Jaegers. Luego se escucha una voz que dice, ¿acaso piensas llevarte toda la diversión? Van sin importarle que haya sido atravesado por una lanza dice, ¿acaso tienes que hacer lo mismo cada vez que nos encontramos? King, luego la lanza sale de Van y va hacia Ran, el cual apenas logra esquivarla, y antes de que alguien más hiciera algo una enorme columna de tierra golpea a Wave y lo manda contra la pared, y se podía ver a una joven Coletas, la cual era Diane en su forma pequeña, a lo que Van dice, ya con ustedes dos estamos completos los 7 pecados capitales, a lo que King diría que le dejaran a los que contra estaban peleando, pero Van le dice a King que ya se iban y que hicieron su aparición en el peor momento, a lo que King algo impactado dice, ¿qué? ¿A qué te refieres? ¿Acaso solo eran una distracción? Y Van dice que sí, a lo que King cae en señal de derrota y Diane agarra a de Van y le grita, Van eres un idiota, a lo que Van se suelta y agarra a King y le dice a Diane que los siguiera. Mientras tanto Akame y Luok matarían a Borisk, el cual habría intentado escapar del lugar. En otra parte con el primer ministro pasaría de la misma manera que en la historia original, donde presenta a su hijo. Al día siguiente con los de Jaegers, Wave estaría diciendo que el lugar se sentía solitario, luego a lo que Kurume lo ignoraría y el Dr. Stylish daría un suspiro, luego llegaría Ran con comida para todos. Con los de Night Ride, Van y Kim estarían con Tatsumi y Luok en un grupo, Gouter y Diane estarían con Mine, Sheel y Leone, y en el último serían, Nagenda, Akame, Meliodas, Bulat y Susano. Con los grupos pasaría de manera similar hasta el momento de los combates. King, Tatsumi y Luok pelearían contra Shiura, mientras tanto Van lucharía contra el Gran Comandante. Tatsumi activaría su incursión para luchar contra Shiura, pero este le estaría dando muchos problemas hasta que King lo apuñala con su lanza espiritual en su forma 5, convirtiéndola en varios cuchillos. Al momento de clavarle los cuchillos, Shiura ya activaría su carta de triunfo enviando a King, Tatsumi y a Luok a su dimensión, pero Luok le habría agarrado con sus hilos y lo mataría, pero al momento de que lo mata y salen aparecen a miles de metros en el aire, a lo que Tatsumi comienza a gritar y cierra los ojos, pero de repente nota que no está cayendo y al abrir los ojos tanto él como Luok estarían siendo llevados por la lanza espiritual de King en su forma de almohada, y al aterrizar ven que el gran comandante había capturado a Van y Tatsumi y intentaría ayudar, pero King lo detiene diciendo que eso era parte del plan de Van y luego se alejan del lugar. Al día siguiente se enterarían de que habría una ejecución pública y los de Night Ride tendrían la idea de rescatar a Van, a lo que Meliodas dice, ¿olvidan que Van es inmortal?
A lo que Nagenda dice, no conoces a Sdeat, ella lo torturaría hasta que Van no pueda soportar, a lo que Meliodas y King se mirarían fijamente y luego se reirían, a lo que Tatsumi les pregunta que por qué reían, y King entre risas dice, a Van lo han torturado de las 1001 maneras, lo han quemado, descuartizado, mutilado, y muchas cosas más, nada de eso le afecta, a lo que Chelsea algo enfadada les dice, ¿acaso no se preocupan por Van? Y Meliodas dice, nos preocupa el desastre que vaya a hacer, así que mejor vayamos. Mientras tanto Van estaría en una prisión de manera natural, hasta cuando Sdeat llega y dice, tú eres el del torneo, ¿no es cierto? A lo que Van dice, sí que... Y Sdeat dice, ¿sabes dónde está Meliodas? A lo que Van responde diciendo, está con los de Night Ride. Sdeat al oír eso queda impactada y le dice a Van que si se unía a ella podría hacer que no lo ejecutara, y Van dice, no lo entiendes ¿verdad? Y Sdeat dice que a qué se refería, y Van contesta diciendo, me deje capturar para poder enfrentarme a ti, a lo que Sdeat dice que no creía que pudiera vencerla. Más tarde con los de Night Ride, estos estarían ideando un plan para liberar a Van, a lo que Meliodas diría que dejaran que se dieran cuenta de la inmortalidad de Van para que supieran el poder de los rebeldes y Nagenda diría que es una buena idea, y luego se dirigirían a donde ejecutarían a Van. Mientras tanto en otra parte el emperador estaría dando inicio a la ejecución pero Van estaría sonriendo, a lo que cuando Sdeat llega y le corta el pecho a Van a lo que este baja la mirada haciendo parecer que está muerto y Sdeat dice, eso es lo que ocurre cuando se le oponen al imperio, a lo que Van levanta la mirada y dice, ¿a qué te refieres? Yo aún no siento absolutamente nada, a lo que Sdeat voltea su mirada y ve en estado de shock que la herida de Van se cerró, a lo que esta comenzaría a causarle varias heridas mortales y notaría que todas se cerrarían hasta que Van dice, ahora es mi turno, luego de eso se liberaría y atacaría a Sdeat la cual esquivaría sus golpes, luego se vería una manta voladora donde estarían los de Night Ride y los 7 pecados capitales, donde Nagenda activaría unos explosivos y Akame junto con Meliodas Gouter, y Tatsumi estarían acabando con los guardias y luego llegarían con los demás, y King, Diane, Chelsea, Sheele, Bulat y Susano, estarían luchando contra el gran comandante y el Dr. Stylish el cual tenía 6 creaciones y se había inyectado algo haciéndose enorme y también estaría Ran, donde Bulat y Susano estarían luchando contra el gran comandante, Diane contra el Dr. Stylish, King, Sheele, Chelsea, Akame, Tatsumi, Meliodas, lucharían contra las creaciones del Dr. Stylish, y Gouter lucharía contra Ran. Susano y Bulat estarían teniendo una lucha casi pareja contra el gran comandante pero idearían un plan para derrotarlo, donde primero atacaría Bulat y Susano atacaría cuando este se distraiga y así logrando derrotarlo, el Dr. Stylish le lanzaría un ataque a Diane pero esta volvería a su tamaño original y con su tesoro sagrado lo detendría y le daría golpes en todas partes pero notaría que se regeneraba, hasta que notó que tenía un cierto parecido a los caballeros que bebieron sangre de demonio atacó al cuerpo del Dr. Stylish matándolo. Los demás no la tendrían difícil contra las creaciones del Dr. Stylish y las vencerían de manera sencilla. La pelea de Van estaría esquivando los ataques de Sdeat y luego le lanzaría una patada mandándola algo lejos pero esta volvería y lo seguiría atacando lanzándole varias estocadas con su espada, pero ninguna le daría y luego Van le agarraría del cuello y la comenzaría a ahorcar pero Sdeat congelaría la mano de Van y el hielo comenzaría a esparcirse a lo que Van se rompe el brazo para evitar congelarse y comenzaría a pelear para que en un rato su brazo se regenere, Sdeat crearía varios picos de hielo que se lo lanzaría a Van pero solo uno le da, el cual le da en el estómago pero este no le da ninguna importancia y continuaría su ataque, a lo que Sdeat se emociona y ataca con más fuerza, Van saca su tesoro sagrado y comenzaría a golpear a Sdeat sin que ésta pudiera reaccionar hasta que ésta activa su carta de triunfo congelando el espacio-tiempo y le cortaría el pecho a Van y diría, tal vez seas una TIU orgánica y por eso tu capacidad de regeneración y luego desactivaría su carta de triunfo, al desactivarse su carta de triunfo el tiempo comenzó a moverse y Van notaría que Sdeat va enfrente de él, y Sdeat diría que se había terminado, a lo que Van diría que concuerda con ella, así usaría su mano para atravesarle el corazón a Sdeat y matarla, y luego gritaría a todo pulmón para que Nagenda lo escuche, la persona más fuerte del imperio ha caído, ahora es su oportunidad de rebelarse, a lo que Nagenda avisa a todos sus aliados. Nota del autor. Bueno chicos de aquí no será lo mismo que en la historia original y me saltearé a la batalla final.
Nagenda le pregunta a Meliodas sobre la ubicación de Escanor para que éste se enfrente a la mayor Teigu, a lo que Meliodas dice, voy un paso delante de ti, Escanor está listo para patear traseros, en estos momentos está frente del palacio, en el palacio, el primer ministro le había dicho al emperador que active su Teigu ya que Sdeag murió y un sujeto estaba frente a ellos y ha acabado con todos los guardias en un santiament, a lo que el emperador activa tu Teigu el cual resulta ser el palacio entero. Con Akame, esta podría divisar una figura conocida la cual es la de su hermana y estas tienen el mismo duelo que en la historia original donde serían interrumpidos por Wave el cual quería detener la batalla pero Tatsumi lo detiene y estos tendrían la misma conversación que en la historia original, solo que al terminar Merlin aparecería y evitaría que Kurome muriera luego del duelo, pero aún así Kurome estaría desmayada, luego Wave preguntaría que por qué peleaban y Akame le diría lo mismo que en la historia original. Mientras tanto el emperador activó su Teigu la cual se puede ver por todas las direcciones y este comenzaría a atacar a Escanor sin poder lograr ningún resultado, hasta que logra dar un golpe pero Escanor lo detiene y comienza a correr por el brazo de la Teigu a lo que el emperador le lanza un rayo pero Escanor usa su sol y lo detiene. Mientras tanto los de Nick Wright junto a los 7 pecados capitales a excepción de Van y Meliodas comenzaron a tomar varias bases del imperio ya que sabían que Escanor podría contra la Teigu y más aún porque Meliodas y Van se dirigían hacia donde se encontraban peleando. Escanor cortaría un brazo de la Teigu con su tesoro sagrado haciendo que el emperador se enoje y lo ataque con más intensidad usando su mayor ataque del hacer, a lo que Meliodas llega y usa su full counter en dicho ataque haciendo que se le devuelva y Escanor dice que no necesitaba ayuda, y Meliodas dice, ya lo sé, pero si peleas tú solo acabarás destruyendo la capital entera así que te ayudaremos para que no causes tantos desastres, y Escanor dice, mientras no se metan en mi camino no me importa lo que hagan, a lo que Meliodas dice que no lo harán, en ese momento Van estaría recorriendo por el brazo de la Teigu y llegando al rostro donde le daría un golpe y notaría que es más dura de lo que se imaginó. Mientras tanto el primer ministro estaría contemplando lo que ocurre hasta que Leone se le pone enfrente para matarlo y este intenta huir pero es atravesado por una lanza y luego de eso muere. Van sería agarrado por la Teigu y posteriormente ser arrojado contra el suelo, a lo que Meliodas aprovecha la oportunidad y le corta el otro brazo haciendo que el emperador se enfurezca y le apunte, luego Van le diría a Meliodas que atacaran a la cabeza ya que quizás sea el punto débil, y Meliodas le dice a Escanor que lo arroje hacia allá y este lo hace, en el momento en que Meliodas es arrojado hacia la cabeza de la Teigu el emperador le arroja un láser pero Meliodas utiliza su full counter y al momento de llegar activa su marca demoníaca y choca su espada en el punto a donde se dirigía y este atravesaría la cabeza de la Teigu, pero la Teigu comenzaría a caer, a lo que Van al notar eso se pondría enfrente de donde iba a caer y intentaría detenerla y en el proceso este sería arrastrado por varios metros hasta que Escanor se pone enfrente y detiene el movimiento de la Teigu sin moverse un centímetro, luego de eso el ejército revolucionario capturaría al emperador y lo ejecutan. Al pasar varios días, los 7 pecados capitales se encontraban frente a un portal, donde a los de Night Ride se les hacía difícil despedirse hasta que Chelsea, dice, Van. Suerte en el camino, a lo que Van sonríe y dice, hablas como si no nos volviéramos a ver, y Merlin le da un objeto a cada uno y dice, si nos necesitan llamenos, a lo que Nagenda dice, todos recordarán el momento en que los 7 pecados capitales vinieron y ayudaron a la revolución para que la tiranía desapareciera, luego Susano dice, les prepare esto para el viaje mostrando una enorme canasta de comida, y Van dice y yo les prepare esto para que no nos olviden, y muestra una enorme canasta de comida, y Susano dice, también prepare esto y saca otra aún más grande, y Van dice pues yo prepare esto también, y mostraría una canasta más grande, y ahí hasta que ambos sacan 5 canastas y Susano dice, eso es todo, y Van dice, también es todo lo que prepare. Y los demás se reirían. Shee le dice con una sonrisa que espera volverlos a ver, y Gouter dice, ¿recuerdas que puedes llamarnos? Y Shee le dice con una pose algo torpe, lo había olvidado. Luego de las despedidas los 7 pecados capitales entran en el portal y lo último que se oye es a Meliodas diciendo, la próxima vez que veas un portal Van, no entres, y Van dice, no prometo nada, luego de eso pasarían por el portal y los de Night Ride tendrían un sentimiento de vacío y la que estaría peor sería Chelsea, luego se irían del lugar para enfrentarse a su futuro punto. Bueno eso es todo, si les gustó denle like, comenten, compartan y suscríbanse. Los saludos son para Alucarx75 Dios de los vampiros, Giancarlo Maigua, Ángel Rojas, para Dandy Merlin Biza Clemente, y uno al que le debo el saludo el cual se lo daré aquí es para Jesús Gallegos. Este vídeo es escrito
producido, dirigido y todo lo demás es por Basara Touhou / Kenox Z. Si alguien sabe cómo crear una marca de agua o como se llame, por favor dígame, ya que planeo ponerle una a cada uno de mis vídeos, y al que la haga le daré un agradecimiento especial. Haré unas votaciones para decidir el siguiente fanfic, el cual será para dentro 2 semanas, y así poder ponerle más atención a los fanfic como el de Alex Mercer y el de Meliodas. Bueno, me despido.